incluso otros grupos que hayan cometido actos violentos, etcétera, dentro de sus códigos hay principios de nobleza, de honor. A mí los Latin Kings me recuerdan mucho a los De Boy Scouts. Yo nobleza también. y de honor. No. Este es el colmo. ¿Qué carajos ha pasado en Ecuador? Esa es la primera reacción que tuve apenas ingresé a Twitter y vi todos los videos sobre las desgracias que vienen ocurriendo en este país. Delitos, crímenes, secuestros, atentados de delincuentes, mejor dicho, terroristas contra ciudadanos, policías, periodistas, incluso estudiantes. ¿De cuándo acá esto se ve en Latinoamérica? No pensé que estuviésemos tan mal, pero sobre todo me hice una pregunta. ¿Cómo pasó esto? ¿Quiénes son los responsables? Y eso justamente vamos a verlo ahora, porque se hicieron virales estos videos. Que se vaya la policía, que se vaya la policía, que se vaya la policía. Aquí delincuentes han tomado un canal de televisión, pero por si eso no fuese poco, es que no es el único caso. Acá vemos como ciudadanos, trabajadores, gente honrada Que se vaya la policía. está Que se vaya la secuestrada. policía, por favor, señor presidente. Que se vaya la policía, por favor. Ven cómo las mujeres están totalmente espantadas. Incluso esta situación la tuvieron que atravesar estudiantes que salieron corriendo, Lo disparados que del causó que los miedo. estudiantes y profesores se encerraran en los salones para salvaguardar sus vidas, Los que quedaron adentro, claro. mientras que otro grupo alcanzó a salir corriendo Ellos de sí la lograron universidad. escaparse. Sin embargo, esto no aseguraba su bienestar, porque los delitos, los crímenes, los secuestros, los atentados, los homicidios continuaron. Y por eso en todo el mundo estaban hablando acerca de lo ocurrido en Ecuador, pero sobre todo se hacían la pregunta de cómo llegaron a ese punto, porque alcanzar estos niveles de delincuencia no ocurre de la noche a la mañana. Tiene que haber una explicación. Por eso decidí leer en redes sociales qué opinaban, qué comentaban, a qué le atribuían la causa de este nivel nunca antes visto. Y me encontré con el comentario de Pablo Borda, que nos indica que la causa, la responsabilidad, el origen de todo esto es nada más y nada menos que la dolarización. Y es que comenta, donde la dolarización funcionó bárbaro fue en Ecuador, obviamente en un tono de ironía. Y sí, le está atribuyendo todo esto a un proceso que sufrió Ecuador para cambiar su moneda de uso diario al dólar. Y es que muchas personas de izquierda muy malintencionadas en Argentina, ahora que les ha tocado un presidente que no es para nada de izquierdas, estoy hablando de Javier Milei, están sacando de contexto todo lo posible para tratar de mancharlo a él y a las medidas que propone. Y es que entre una de esas medidas está la dolarización. Y como yo no me creo ningún verso, dije, hay que investigar, hasta que me encontré con un informe bastante interesante. Les estoy hablando de una fuente de primera mano, porque ha sido redactado por un ecuatoriano, es decir, una persona que está viviendo los acontecimientos en carne propia y conoce a profundidad la historia de su país. Así que acompáñenme a ver quién realmente es el responsable de estas desgracias en Ecuador. La transformación del Ecuador en un centro neurálgico del crimen organizado comenzó a gestarse años atrás, fruto en parte de políticas desacertadas y una serie de circunstancias desafortunadas. Ecuador, como la mayoría de países latinoamericanos, no es un oasis de paz, pero lo cierto es que durante la década del 2000 Ecuador mantuvo niveles de violencia relativamente bajos, especialmente en comparación con la turbulenta situación experimentada por sus vecinos de Colombia y Perú. Había un factor importante aquí y era la presencia de la base estadounidense en Manta. Esta base no solo servía como punto estratégico para la vigilancia y el control del narcotráfico desde la costa del Pacífico ecuatoriano, sino que también simbolizaba la cooperación entre Ecuador y Estados Unidos en la lucha contra el crimen transnacional. La base de Manta, establecida formalmente en el año 1999, se convirtió en un centro de operaciones para la vigilancia del narcotráfico en el Pacífico Oriental. Su ubicación permitía a las fuerzas estadounidenses monitorear las rutas marítimas utilizadas por los narcotraficantes para transportar cocaína desde Colombia y Perú, pasando por los Andes ecuatorianos, llegando al puerto principal de Manta y luego hacia América del Norte y otras regiones. A ver, yo no entiendo cómo es que desprotegiendo tus fronteras no esperes que el narcotráfico aumente, considerando que tu país es usado como vía de tránsito para el transporte
de muchas sustancias ilícitas. ¿En qué cabeza, señor Rafael Correa? Pero como indica nuestro querido amigo de Hipótesis del Poder, hay más factores, porque, como les dije en un inicio, no de un día para otro haces que en un país no puedas ni salir a caminar sin que te secuestren. Así que escuchemos que tienen que haber más de Manta se habló en el explicaciones. 2009 y la violencia empezó a crecer 10 años después. Por lo tanto, tenemos que andar mucho más. Y para eso justamente vamos a la polémica presidencia de Rafael Correa. ¡Que viva Ecuador! ¡Que viva nuestra revolución ciudadana! ¡Y hasta la victoria siempre, compatriotas! Durante la presidencia de Rafael Correa, que duró 10 años, desde el 2007 hasta el 2017, Ecuador experimentó cambios significativos en su política de seguridad. Correa implementó una serie de medidas que lograron reducir la tasa de homicidios del país a un mínimo histórico. Estas medidas incluyeron un aumento en la presencia policial, políticas dirigidas a reducir la pobreza y la desigualdad, pero lo más polémico de todo fue la transformación de las pandillas en asociaciones que renunciaban a la violencia. Aquí un extracto de lo que opinaba el entonces presidente Correa de los Latin Kings, una de las bandas delictivas que hoy tiene aterrorizada al país. Entonces, con representantes de los Latin King, tuvimos un acto donde se les dio personería jurídica, se han constituido en corporación que va a poder pedir crédito, capacitación, etcétera, para tener sus empresas. Una maravilla. No los Latin King me explicaban sus principios, etcétera, y parece que muchas veces se toman el nombre de ellos para cometer actos violentos. En su reglamento están no robar, etcétera, ¿no? Incluso están contra el aborto. Me explicaban todo aquello, pero bueno, incluso otros grupos que hayan cometido actos violentos, etcétera, dentro de sus códigos hay principios de nobleza, de honor. A mí los Latin King me recuerdan mucho a los De Boy Scouts. nobleza y de honor. ¿Qué estás Yo soy Boy Scout de los diciendo? 7 años, con sus principios, con sus leyes, con su hermandad. Correa argumentaba que la inserción laboral de los jóvenes de estas bandas o pandillas permitiría reducir la violencia porque tendrían mejores oportunidades. Sus Es decir, Rafael Correa se puso a negociar con delincuentes, con organizaciones criminales, como en este caso se muestra son los Latin Kings. Y es que no solamente es eso, incluso les podía Rafael Correa hacer préstamos y todo. ¿En detractores qué decían que mundo? ¿En legalizar qué y mundo pactar se con las pone uno a pandillas negociar con delincuentes? solo generaría una bomba de tiempo que explotaría algún día, y parecería que eso pasó. También hay que tomar en cuenta que la administración de Correa tuvo sus controversias, especialmente en lo que respecta a su enfoque del narcotráfico. Correa veía el narcotráfico como un problema principalmente en los países consumidores como Estados Unidos y de la Unión Europea, y no como una cuestión de seguridad interna del Ecuador. Recordemos que el Ecuador no es un país productor de narcotráfico, es un país de tránsito. Y aquí hay un punto tal vez hasta personal, y es que el padre de Correa fue arrestado en Estados Unidos por ser una mula, es decir, alguien que contrabandeaba drogas por dinero en Ay, no, efectivo. El mamita. entonces padre del presidente No, ecuatoriano no. Este es el colmo. sentenciado a 10 años de cárcel por la justicia estadounidense. También se ha especulado sobre posibles vínculos entre el gobierno de Correa y grupos delictivos para justamente mantener a raya y baja la violencia en el país durante su gobierno. Aunque no hay una evidencia concluyente de una conexión directa ni pruebas para que podamos afirmar que es así, diversas investigaciones relacionadas al narcotráfico han salpicado a miembros del partido político de Rafael Correa, entre ellos el exdiputado o el exasambleísta Ronnie Aliaga. Correa no era un fan de la incautación de droga. De hecho, durante sus 10 años de gobierno se capturó lo mismo que el último presidente saliente en apenas 2 años y medio. Y con todas las razones, porque sus vínculos con el narcotráfico, no sé si es que solamente a mí me parecen evidentes. No solo lo digo porque negociaba con pandilleros y delincuentes, también porque su padre, el que lo crió, el que lo educó, fue capturado y sentenciado, es decir, no solamente lo acusaron por ser una mula, por ser una persona que transporta sustancias ilícitas. Y luego me cuentas que en su gestión no incautaba sustancias ilícitas. Es que todo cuadra. De esta manera, bajo el liderazgo de Rafael Correa, Ecuador experimentó una disminución notable en los índices de violencia y homicidios, posicionándose como uno de los países más seguros de toda la región. No hay dudas que también una de las claves del éxito de Correa en la reducción de la violencia fue la inversión en la seguridad ciudadana. Correa aumentó drásticamente el gasto en este sector, permitiendo mejoras significativas en la infraestructura y los recursos policiales. Por ejemplo, se construyeron cientos de unidades de policía comunitaria en todo el país, se equiparon vehículos policiales con tecnología moderna y se incrementaron los salarios de los oficiales, de esta manera atribuyendo más candidatos a la fuerza pública. También la fuerza pública tenía que pasar obligatoriamente por el polígrafo para detectar si estaban en condiciones mentales aptas para servir en la Policía Nacional. También Correa argumentaba que las políticas para abordar las raíces de la violencia, centrándose en la reducción de la pobreza y la desigualdad, ayudarían a bajar la tasa de homicidios.
Estas políticas incluyeron programas de asistencia social y educativa que apuntaban a ofrecer alternativas a los jóvenes en riesgo de caer en el crimen. Como resultado, Ecuador logró una de las tasas más bajas de homicidios en la región. En el 2014, la tasa de homicidios del país era de 8.3 por cada 100.000 habitantes, pero las políticas de Correa también tuvieron sus críticas. Algunos argumentaron que su enfoque en la seguridad ciudadana desvió la atención de la lucha contra el narcotráfico, lo que podría haber creado un ambiente propicio para que los grupos criminales crecieran en el poder y en influencia. La realidad son las cifras, y es que durante la época de Correa, los homicidios y la violencia en Ecuador eran de las más bajas de América Latina. ¿Cómo se logró esto? Según el gobierno desde entonces, se logró con políticas de inclusión social y laboral para no permitir que los jóvenes cayeran en las bandas delictivas, sumado a la inversión social en policía e infraestructura. Pero, por el otro lado, se especula que esta reducción de violencia fue posible por pactos con las bandas delictivas al permitirles su legalización y la poca incautación de droga que tenía el país. ¿Hay alguna Ahora todo va cobrando sentido. Y es que, claro, en las cifras no pasa nada, todo en paz y amor. Pero debajo de la mesa, a escondidas, no me sorprendería que hayan habido negociaciones entre el gobierno de Rafael Correa y todas estas organizaciones criminales y de narcotraficantes. Y es que al igual que yo no puedo confiar en las cifras de un dictador, yo tampoco puedo confiar mucho en las cifras que emite un gobierno el cual está siendo liderado por un presidente con tantas vinculaciones al narcotráfico. No sé qué opinen ustedes, pero para mí es muchísimo más coherente atribuirle la responsabilidad en parte a las gestiones que tuvo Rafael Correa sobre el narcotráfico en vez de estar responsabilizando a la dolarización. Y es que además todas las vinculaciones que ha tenido Rafael Correa con el narcotráfico es más que evidente, y no solo lo digo por su familia, que yo entiendo que quizá tus padres puedan cometer errores y eso no significa que tú seas una mala persona. Lo digo también porque él negoció con pandilleros y ahora me entero que incluso liberó a 3.000 delincuentes vinculados al narcotráfico. ¿Pero en qué se respaldan todas las personas que dicen esto? Bueno, en este videíto protagonizado por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien explica por qué el narcotráfico en Ecuador ha estado fructiferando tanto estos últimos años. Narco en Ecuador. Primero, porque no ha habido un control fronterizo real, porque nuestros puertos están totalmente desprotegidos, porque estamos dolarizados, también que eso es un elemento que ayuda al narcoterrorismo, no tiene que cambiar moneda. Eso es un elemento. Es simplemente entran dólares, salen dólares, no hay el rastro cambiario. Y pues el Ecuador tiene también el tercer puerto de mayor volumen de contenedores en Latinoamérica. Es fácil el tráfico de esa manera. Primero es Manzanillo, primero es Santos en Otra vez volvemos con las fronteras, ¿no? Con los Brasil, puertos. segundo es Manzanillo en México y tercero es el puerto de Guayaquil. Entonces es un estado que se presta, si es que no tiene un control real portuario y fronterizo, a organizaciones narcoterroristas. Como escucharon, acá el presidente de Ecuador le atribuye todas estas desgracias principalmente, primero, al control fronterizo. Primero, porque no ha habido un control fronterizo real. Algo que obviamente se vio debilitado a causa de que el expresidente Rafael Correa decidió desproteger esta zona quitando la alianza que tenían con los Estados Unidos. Y sí, eso que escuchamos hace rato. Lástima que muchos que solamente se centran en la dolarización no sepan entender bien unas simples declaraciones, pero sí que es verdad que Noboa menciona a la dolarización como uno de los elementos causantes. Sin embargo, no hay una correlación directa, porque si no, ¿cómo me explicas el caso de México, donde, tengo entendido yo, tienen pesos mexicanos y los narcotraficantes hacen y deshacen como se les da la gana? ¿Qué pasa con Colombia, con Perú, que también tienen sus monedas respectivas? El narcotráfico de igual forma ataca. Con lo visto hasta ahora, el principal responsable es nada más y nada menos que el expresidente Rafael Correa, pero no es el único.
Porque en todo este caos desatado en Ecuador, no solamente tienen que ver las bandas criminales y narcotraficantes ecuatorianas propiamente, sino también los cárteles mexicanos. Esta es una información que muy poco se ha comentado en los medios tradicionales de todos lados, pero yo creo que es importante para entender cómo es que estas pandillas, estos delincuentes, se han organizado tan bien y han estado tan bien armados para atacar prácticamente a toda la sociedad, a todo el país. Y es que, como pueden leer acá, Fito, el jefe de los choneros, ese que les comentaba que se fugó, tenía una vinculación directa con el cártel de Sinaloa. Estamos hablando de este señor. Resulta que tenía vínculos con dos cárteles de los más grandes de México. Y esto explicaría por qué motivo estos delincuentes se han organizado tan bien y han estado tan bien armados que ni siquiera el ejército armado de Ecuador ha podido con ellos. Porque como les dije, esta sincronización no me parece casualidad. Pero aquí también uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo es que los cárteles mexicanos han llegado hasta Ecuador, hasta Sudamérica? Es que tanto han crecido. Yo también me hice esa pregunta y luego empecé a investigar y me encontré con este artículo que analiza la presencia del cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación con el gobierno del actual presidente Manuel López Obrador. Estamos hablando del famoso AMLO. Sí, sí, miren. El artículo, el cártel de Jalisco Nueva Generación, el mayor reto de seguridad en la relación México-Estados Unidos, apunta que en la actual administración del presidente Manuel López Obrador, que comenzó en diciembre del 2018, la estructura de El Mencho, uno de los líderes, se ha consolidado y ha extendido sus actividades ilícitas en otras entidades donde grupos criminales tenían el control. Y no sé por qué no me sorprende. Y es que con la tendencia izquierdista de AMLO esto no me causa sorpresa, sinceramente. Y es que, oh casualidad, al igual que el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, AMLO también tiene una tendencia de izquierda, que por lo visto tiene mucha inclinación a negociar y pactar con delincuentes y narcotraficantes. Porque esto no es coincidencia para nada. Entonces, en conclusión, podemos decir que los principales responsables de todo este caos ocurrido en Ecuador son el expresidente Rafael Correa y el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por sus pésimas y sospechosas gestiones contra el narcotráfico en sus países. No sé qué opinan ustedes, así que escriban en los comentarios que los estaré leyendo. Y no se dejen llevar por los bulos de las redes sociales, donde al final y al cabo todos pueden comentar sin ninguna justificación o argumento. Corroboren siempre la información y tendrán la verdad. Nos vemos en el siguiente video. Soy Francesca y me puedes seguir por todas mis redes sociales que te las estaré dejando por acá o en la descripción. Ahora sí, hasta pronto.